Muy buenos días, tengan todos bienvenidos y de manera especial agradecemos esta aceptar la invitación esta mañana de sábado para hablar un poco de cine. Vamos a programar esto aproximadamente durante 45 minutos para hablar de cine con Germán Schlaffer, que nos está acompañando desde Francia, a todas las personas, amigos, conocidos de nuestro equipo de trabajo de la Fundación Puerto Colombia. Agradecemos su acompañamiento en esta mañana, no sin antes mencionarle que este evento lo hacemos con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Es un evento que, como siempre, ha estado eh, apoyado por el Ministerio de Cultura y además de eso organizado por la Fundación Puerto Colombia y el respaldo institucional de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico como parte de la agenda cultural de la Estación del Ferrocarril de Puerto Colombia. Con esta introducción le doy el paso a Germán Schlaffer, quien nos va a hablar un poco sobre las películas que tenemos programadas desde el segundo ciclo del Cineforo, que fue virtual y que de alguna manera lo pueden ver a través de la plataforma www.subwoman.tv.com. Entonces, ahí está Germán. Bueno, Germán, buenos días en Colombia y buenas tardes en Francia. Buenas tardes, muchísimas gracias, Carlos Mario. Buenas tardes para todas y para todos los que están conectados. Buenas tardes, Hortensia. Y muchísimas gracias para darnos la ocasión de poder charlar de cine con ese cineforo virtual, pues que es un cineforo que se inició hace un mes y medio más o menos, Así es. con la programación de cuatro, siquiera en final de julio, con la programación de cuatro películas que pueden encontrar, ver por internet, cuatro películas que yo escogí alrededor de una temática llama Incompatibles. Germán, Increíble. espera, Germán, permíteme interrumpirte. Yo creo Sí, sí, que claro. lo que pasa es que hay un tema de audio, no sé si de pronto, porque no sé si estás hablando muy bajito o algo, Ah, porque el tema no te escuchamos tanto. Entonces, mira ok. si podemos, ahí te escuchamos Ah, mejor, exacto, mejor. Ok, mejor, bueno. claro que sí, Ok, mucho mejor. Ahí estuvo ok, mejor. ok. Entonces, es un asunto de micro. Entonces, pues, perdón, que me perdonan si voy a No, intentar no de te hablar más preocupes. claramente. No Entonces, te preocupes. No, entonces, tu español es perfecto. Pero el tema del audio sí estaba como muy bajito, de pronto estaba muy retirado y eso que acabas de hacer se escucha mucho mejor. Bueno, estabas contándonos ok. sobre este tema de la película que es un poco autobiográfica. Sí, de André Téchiné que cuenta entonces vamos a decir, las relaciones de un joven François, que el actor es Gaël Morel, que es también un actor que era desconocido en esa época. Casi todos los actores de esta película, los jóvenes, Elodie Bouchez o Gaël Morel, que hace el papel de François, eran desconocidos. Y pues entonces es un joven homosexual que se relaciona con Maite y que tiene una atracción por otro amigo que es Serge. Entonces es un poco ese trío de amigos, los amores, las atracciones, es un tipo de crónica de jóvenes, de las relaciones entre jóvenes y obvio, André Téchiné está representado con el personaje de François. André Téchiné es un cineasta que es homosexual, que no se esconde de eso, pues y yo lo digo porque normalmente la sexualidad de los demás y de los directores, etcétera, no me interesa mucho, pero es bastante importante en el caso de André Téchiné porque la homosexualidad es un asunto que él trabajó bastante en sus películas. Y entonces, entonces, en esta película, él trabaja esa temática y, y obvio François que está enamorado de Serge, pero Serge
no van a tener un tipo de acercamiento sexual, vamos a decir, a los dos, pero que finalmente Serge no va a responder mucho más allá a las solicitudes de François, porque Serge va a enamorarse de Maite. Y Maite, Ujú. que es un poco como la mejor amiga de François. Pues es un trío así de, de personajes. Y esa película, Los Juncos Salvajes, Les Roseaux Sauvages, en francés, es inicialmente una película de televisión. Lo que pasa es que hay un canal de televisión aquí en Francia, francés, mitad francés, mitad alemán, que se llama Arte. Y en esta época, 93-94, Arte pidió a varios grandes cineastas franceses de hacer películas para el canal de televisión, para Arte. Entonces son los que se llaman los César, que es el equivalente aquí en Francia de los Oscar o lo que puede ser los Goyas en España, por ejemplo. Y hoy en día es casi una de las dos o tres mayores o más famosa película de André Téchiné. Sobre Junco Salvaje. Junco Salvaje es la película francesa que está hablando Germán, que habla sobre el tema del homosexualismo juvenil. Entonces, hay varias preguntas. La primera es, esta película se enmarca dentro de las primeras películas que habla sobre la iniciación sexual adolescente y que muchas películas nunca de pronto lo habían tocado como lo trató este director y de pronto fue como que globalmente, como los actores tan jóvenes, también hablando de esta temática, es del año 94, si no estoy mal, esta película. Y además de eso, trata, sí, trata como como esa iniciación sexual, pero desde un punto mucho más serio. En cambio, Hollywood de pronto lo hablaba más comedia, que tú estabas hablando al inicio, como de pronto más romantizada, pero aquí es como un tema más serio, rompiendo los estereotipos del tabú. Lo que pasa es que esa película se estrenó durante lo que vamos a llamar la pandemia del SIDA, que todavía no se acabó infelizmente, pero pues que era todavía bastante traumática en el mundo y en Francia, obvio, que, que estábamos, todavía no había terapias, no habían encontrado todo eso, entonces fue una cosa un poco, no vamos a decir atrevida por parte de André Téchiné, pero fue sí, un tipo de cosa un poco nueva. En la década de los 90 empezaron a estrenar estas películas. Incluso tú estás hablando, Carlos Mario, de Hollywood y efectivamente, como tú lo decías, Hollywood tenía, vamos a decir, hasta esa época y hasta la década de los 2000, la costumbre de tratar esa temática de manera más bien cómica. Fue siempre, hasta hace unos 20 años en Hollywood, 20, 25 años, fue siempre una temática para borrarse la homosexualidad. Sin embargo, hay que destacar que un año antes de los Juncos Salvajes en Hollywood, en 93, hubo esa película con Tom Hanks, Filadelfia, que, Ujú. eh, que fue también en Hollywood la primera de las primeras películas de Hollywood. Enfin, hubo una o dos antes, como hubo una película inicio de la década de los 90, en 90, que se llamaba bueno, en español no sé, pero que sería la traducción un amigo de larga duración, algo así, que era una película que hablaba de la relación, eh, la relación sexual, afectiva, etcétera, de dos hombres y que uno de los dos se pegó el SIDA, pero no fue una película, vamos a decir, importante como fue la de Filadelfia con Tom Hanks. Tom Hanks, que ya era un actor muy famoso en esta época. Y además la película es de Jonathan Demme. Jonathan Demme, que es un director muy importante que 3 años antes tuvo los Oscars con El silencio de...
¿cómo se llama aquí? Silence of the Lambs, ¿sabes? Sí, Con Jodie Foster el y silencio Hannibal de los Lecter. inocentes, el silencio de los inocentes. El silencio de los eso, entonces fue una película pues que tuvo bastante éxito por su director, la de Filadelfia, 3 años Ujú. después de El silencio de los inocentes, por su director entonces y por Tom Hanks. Hay también Antonio Ujú. Banderas que hace el papel del amante de Tom Hanks en esta película, entonces pues eh, eh, pero efectivamente los juncos cervales llegan en esta, vamos a decir, en esta ola, primera ola, para parafrasear lo de la nueva ola, pero esa primera ola de películas post llegada del SIDA, que el SIDA llega en los años 87-88 en el mundo. La diferencia con una película con los juncos salvajes, por ejemplo, es que no hay nada de sida, de tragedia, etcétera. La homosexualidad es mostrada más bien como una cosa más natural. Excelente, sí, yo creo que es interesante y bueno, porque estábamos hablando de Filadelfia, algunas personas de pronto han visto Filadelfia, eh, que bueno, salen muchos canales ahora mismo, pero haciendo la comparación de pronto uno ya como que ubica las películas, esta película como lo es Los Juncos Salvajes. Bueno, vamos a hablar de la próxima película que íbamos a decir, no sé si es Un Verano con Mónica. Sí, alors, Un verano con Mónica, que no habla de sexualidad, pero que habla de otro tipo de incompatibilidad enfin, dentro de relaciones humanas. Pues Mónica es una película entonces de 1953 de un gran director, y yo subrayo gran director, inmenso director. Bergman es entonces un director sueco, es hasta hoy en día considerado como de lejos el mayor director sueco de toda la historia del cine sueco, y de hecho es esencialmente su obra que es conocido. Enfin, las grandes temáticas de Ingmar Bergman son las relaciones entre hombres y mujeres, de lo que habla Mónica. ¿De qué trata Mónica? Que es pues la relación entre Mónica, Harriet Anderson, y Harry, que se encuentran. Harry, que es un obrero, los dos son más o menos, enfin, Mónica es más bien una mujer que vive en el medio ambiente de los obreros, y encuentra a Harry dentro de un café, lo seduce y los dos se pegan rápidamente y deciden finalmente, se enamoran rápidamente y deciden finalmente de salir en un barco que tiene Harry, de salir de la ciudad para vivir durante un verano en los campos, enfin, cerca del río con el barco, pero vivir un tipo de vida salvaje en la margen de la sociedad, de la ciudad y de la sociedad, y van a vivir literalmente durante un verano de amor y agua fresca. Eh, van a enfin, la mayor parte, la parte central de la película cuenta eso, pero después al final del verano, después de haber vivido una vida sin compromisos, sin presión, vamos a decir, por parte de la sociedad, ellos se encuentran sin más dinero, sin más recursos, y necesitan de devolverse para la ciudad, porque pues necesitan reintegrarse dentro de la sociedad para poder seguir sobreviviendo y para seguir viviendo su relación. Y reintegran en la sociedad. Harry encuentra de nuevo un trabajo, y es ahí que la relación entre los dos va a empezar a deteriorarse hasta casi acabar al final de la película. En esta película el lado incompatible es más bien, no es una cuestión de sexualidad. De todos modos, la homosexualidad es una temática que no entra en cuenta dentro de la filmografía de Ingmar Bergman. Él trata de otras cosas. Él es un hombre que tuvo muchísimas
como decir, es un poco como François Truffaut, es un director que va a hablar dentro de sus películas de las relaciones que tuvo con sus compañeras, con sus esposas, con sus actrices. Él tuvo una relación bastante importante con una de las actrices, una de sus actrices más famosas que se llamaba Liv Ullmann. Ujú. Entonces es un hombre que va a poner en muchas de sus películas sus historias, va a transcribir sus historias, sus relaciones con las mujeres de, de sus películas. Esa película, Mónica, o Un verano con Mónica, es una película bastante importante dentro de la filmografía de Ingmar Bergman, porque es la película con la cual él realmente empezó a ser internacionalmente muy famoso eh, fuera de Suecia. Y con esa película él empezó a tener un reconocimiento por parte de los críticos. Pero entonces cuando se estrenó, Jean-Luc Godard fue, que iba a ser pocos años después uno de los grandes directores entonces de la nueva ola, perdón, con Sin Aliento en particular. Y Jean-Luc Godard, que cuando se estrenó Mónica en Francia, todavía estaba escribiendo dentro de Le Cahiers du Cinéma, los cuadernos del cine, va a decir que vio esa película y va a decir que es tal vez la película la más original del cineasta más original que tenemos en esta época, es decir, en la década de los 50, y fue él bastante impactado y no fue el único por toda la película, pero sobre todo por el final de la película. Al final de la película hay un plano que es muy famoso, que es Mónica que va a engañar, que tiene un encuentro con un desconocido. No lo conocemos porque es un papel que no fue desarrollado dentro de la película, pero pues Mónica se encuentra con un amante en un café, a punto de engañar, de tener una relación con ese tipo, a punto de engañar entonces a Harry, su compañero, y a ese momento ella se vuelve hacia la cámara, mira directamente la cámara y mira directamente al espectador. Y a ese momento todo el escenario atrás del café se pone totalmente en negro y se puede ver solamente, y se queda solamente la cara de Mónica que mira fijamente al espectador de una manera fue interpretado como una manera de desafío por parte de Mónica, diciendo, bueno, y ustedes qué piensan de lo que yo voy a hacer? Ustedes ven que yo estoy a punto de engañar a mi compañero, y ustedes qué tienen que decir, ustedes espectadores. Contemos más para que la gente también la vea un poco y vuelvo y repito, la encuentra en esta película, ahí está en el chat www.suwoman.website. Para finalizar, vamos a hablar sobre Salvaje, una película protagonizada por Marlon Brando. Es una película, también es un clásico y bueno, vemos un Marlon Brando en su esplendor. Y hermano, vamos a finalizar hablando sobre esta película, que es Salvaje. Pues Salvaré, que es en inglés The Wild One, que quiere decir El Salvaré, entonces la traducción es bastante fiel en español, es donde Marlon Brando hace el papel actual, el papel de un motorista, que es jefe, enfin, sí, se puede decir eso, jefe de una banda de motoristas que llegan en un pueblo de un pueblo, eh, vamos a decir, ¿cómo decirlo? Del América profundo, y van a, ¿cómo decir? Van a sembrar el temor dentro de ese pueblo porque la gente que son muy
tradicionalistas en su modo de vivir, no están acostumbrados a ver esos motoristas y entonces son muy mal percibidos por los habitantes de ese pueblo, Marlon Brando y sus amigos. Pero, sin embargo, Marlon Brando va a enamorarse, porque estamos de todos modos en una película clásica de Hollywood, va a enamorarse de una chica que trabaja en un bar, Katy, y Katy está bastante fascinada por Marlon Brando, o sea, por ese tipo que representa la libertad, que representa una manera que quiebra con las maneras paternalistas, tradicionalistas de vivir en Estados Unidos. Entonces se enamora de él, pero obvio, el amor de los dos va a ser incompatibles en el sentido que vienen de estratos sociales y de culturas bastante diferentes. Ella viene de una familia, de un medio ambiente bastante dentro de las normas, vamos a decir, de América Profundo, y Marlon Brando es todo lo contrario, es alguien que hace lo que le da la gana, que va a, a pelear en las calles si quiere pelear cuando encuentra a alguien que no le gusta, etcétera. Y eso sucede en la película. Esa película es es muy emblemática del Hollywood de esta época porque es una de las películas que enfin, con la cual Hollywood y de manera más general Estados Unidos va a empezar a darse cuenta que sí hay un tipo de población que hasta ahora no se veía en las películas, que no se tenía en cuenta en la vida social de todos los días, que era el joven, el adolescente, el joven. Y con esa película y con Marlon Brando, que es el símbolo, el icono, el representante último del joven rebelde en contra de las leyes paternalistas, tradicionalistas de Estados Unidos, etc. Después de esa película, hay toda una serie de otras películas que en 54, 55 que van a empezar de aparecer en las pantallas, no solamente de los cines de Estados Unidos, sino del mundo entero. Hay en particular esa película de 54 con James Dean. Em, Rebelde sin causa. Rebelde sin causa, exactamente, que en inglés es Rebel Without a Cause, pues es la traducción. Rebel Without a Cause con James Dean y Natalie Wood y Salmineo, y que va a mostrar James Dean, que es también otro actor que viene del actor studio, es un poco el Marlon Brando bis, vamos a decir. Eran los dos concurrentes, los dos muy Contemporáneos, contemporáneos y en competencia, vamos a decir, es correcto. para representar el papel del joven rebelde que estaba creciendo, ese tipo social que estaba creciendo y en la sociedad y en las pantallas de los cines en Estados Unidos, y rebelde, etcétera. La película Salvaré se inspira de un hecho real, de un hecho real en Estados Unidos que sucedió en 1947, donde hubo un grupo de motoristas, que eran los motoristas, los bandas de motoristas en esta época, era un fenómeno bastante nuevo que empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Y hubo una banda de motoristas que, como más o menos como le cuenta la película, que llegó en un pueblo que sembró la confusión y que hasta hubo un muerto. Entonces, de eso trata la película con Marlon Brando, básicamente. Bueno, Germán, de verdad, muchísimas gracias con esta última película. Bueno, como comentarios podemos afirmar también que es una película que está como dentro de sí, como tú lo acabas de decir, después de la Segunda Guerra Mundial, y el título que dice Salvaje o The Wild One, que es como esa rabia del joven que le tocó la guerra, cómo enfrenta una nueva sociedad, es como mi vida después de la guerra, y hay como utilizan como el tema de las pandillas, el tema del amor, cómo lo enfrenta, pero hay un tema de violencia
implícito dentro de la película que hace demasiado presencia a lo largo del desarrollo del film. Y como tú te decías, a mí también me recuerda mucho a James Dean en Rebelde sin causa, porque es como más o Sí, menos contemporáneo y era una película, bueno, como por imagen y prototipo de los dos personajes en su momento en Hollywood con más, digamos, más fama y eran como el sex symbol de la época estos dos hombres o estos dos personajes. Bueno, mi hermano, agradeciéndote, ahí está Hortensia también dando las gracias, unos sí, no. comentarios, Muchas bueno, gracias también, para... No quería, sí, disculpa que te no te corto, preocupes. es que yo quería realmente agradecerte y agradecer a Hortensia y agradecer a la Fundación Puerto Colombia, pero sí, en particular a los dos que permiten y que pueden permitirme de hablar de cine para a la gente con este espacio y con todos los años de Cineforo que fueron absolutamente geniales que vivimos durante, enfin, entre 2012 y 2017. Y realmente un inmenso gracias para los dos. No, hombre, a ti, Germán, de verdad, gracias a ti por sacar tu tiempo y estar acompañándonos en esta mañana y tarde, mañana en Colombia y tarde en Francia, para estar aquí hablando un poco de cine con estas tres películas que definitivamente es la tarea que tenemos para verlas y si ya las vimos, volverlas a ver y de pronto analizarlas desde las ópticas que estuvimos analizando el día de hoy. Agradecido. De verdad, ahí dice Ortega que realmente el conocimiento de cine es un cúmulo de sabiduría y siempre te recordamos. Bueno, más adelante Muchas también gracias. estaríamos hablando sobre o planeando este tipo de encuentros para hablar así sea de cine con Germán Schlaffer, así sea una vez al mes y no perder la costumbre de conectarnos a través del cine. Bueno, que tengan un buen día y Germán, buena tarde allá en tu país y bueno, listo, nos vemos en el cine.